Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, que vende a los demonios, que la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Que sana a los enfermos, que vende a los demonios, también de la tempestad. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Nos gozamos, hermanos, cantando al Señor. Aleluya. Porque esa es nuestra fortaleza cuando nosotros cantamos al Señor. El Señor nos bendice, nos fortalece. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Pues hay muchas cosas por qué alabar el nombre del Señor, pero en esta tarde quiero invitarle que ahí, como está puesto de pie, hermanos, en su Biblia busque el 1 Timoteo, en el capítulo 4, en su verso 7 y 8. Amén. Gloria a Jesús. A su nombre la gloria, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. ¿Ya todos lo tienen? Sí, gloria a Dios. Damos lectura, hermanos. Dice 4, 7 y 8. Dice la palabra de nuestro Dios: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aleluya. Oramos, hermanos, incline su rostro. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Jesús. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar en tu santuario, Señor. Esa armonía, Padre, Señor, bendito Dios, realizas para que, Señor, estemos aquí todos reunidos, Señor, el mismo pensamiento, Señor, el mismo sentir, Padre, con un solo deseo, Señor, de que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús. Hemos cantado estos cantos, Señor, para gloria de tu nombre. Ahora permítenos, Señor, escuchar de tu palabra, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Tu Espíritu, Señor Jesús, hable a nuestros corazones, y que Dios Todopoderoso, tu palabra, Señor, sea sembrado, Señor, en nuestra vida y haya fruto, Señor, por tu palabra, Señor, que hoy escucharemos, Señor. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor Jesús, y podamos, Señor Dios Todopoderoso, comprender, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, Señor. Tome su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos vienen dispuestos, hermanos, para alabar el nombre de nuestro Dios? Aleluya. Es un gozo estar en su casa. Aleluya. El tema de esta tarde, hermanos, se titula Ejercicio que aprovecha. Amén, hermanos. Ejercicio que aprovecha, como acabamos de leer en esta tarde. Lo que le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, pastor, un jovencito, amén. Y en esta semana, hermanos, pues, bueno, pues ya gracias a Dios, como ven ustedes, bueno, yo puedo caminar un poco. La verdad había sido muy difícil, pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor me permite, ¿verdad?, caminar. Y pues ahora como que abuso un poco porque mi trabajo pues es rudo, digamos, es un poquito pesado, pero todo ese movimiento, hermanos, como que ha traído una fortaleza a mi cuerpo.
Amén. Entonces como que se fortalecen, ¿verdad? Los tendones, el cuerpo, ¿verdad? Mi esposa igual me comentaba, dice, bueno, yo me he sentido bien, ayudando a la señora, ahí caminando, y estamos por ahí. Y dice, y estamos, dice, en la casa, y muchas veces como que uno se cansa más estando en la casa, pero hermanos, pues el estar en las labores, ¿verdad? Y estamos en las labores y nos gozamos en el Señor, hermanos, estamos ahí alabando al Señor. A veces platicamos de las cosas de Dios, de lo que se hace aquí, de lo que Dios habla. Y todo eso, hermano, trae una fortaleza en nuestro cuerpo. Pero no vamos a predicar de la vida de la hermana Celina ni del hermano Pablo, vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Aleluya. Nada más, ¿verdad? Como un comentario, hermanos, acerca de verdad de lo que acabamos de leer. Aleluya, del ejercicio. Es bueno el ejercicio, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, pues acabamos de leer, hermanos. Entonces nuestro tema se llama ejercicio que aprovecha. Pero también, hermanos, lo que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, ejercítate para la piedad. Entonces, hermanos, por un lado tenemos, ¿verdad?, el tema ejercicio que aprovecha, pero hay palabras aquí también. Sí, hay una palabra que dice que desecha las fábulas profanas. Entonces, hermanos, pareciera que son dos cosas, ¿sí? que es las fábulas profanas, y Pablo le dice también, ejercítate en la piedad. Entonces, hermano, pero vamos a hablar principalmente, hermanos, del ejercicio. Aleluya. Fábulas, hermanos, pues son lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que las desechara. Entonces, hermanos, las fábulas, analizando un poco de esta palabra, y pues es algo que se usaba o que se decía, hermano, o que se creía en aquel tiempo de la iglesia donde ministraba el pastor Timoteo. Entonces, las fábulas son mitos, son pequeñas historias ficticias. Entonces, se había infiltrado, se hablaba o se creía dentro de la iglesia. Entonces, en esa carta, pues el apóstol Pablo le dice que desechara todas esas cosas. Entonces, ellos creían en esas como pequeños cuentos, y algunos cristianos pues se la creían y quizás hasta lo relacionaban con las cosas de Dios. Entonces, hermanos, ¿alguien sí sabe qué es una fábula, hermanos? Es un cuento. Es un cuento, ¿sí? Una fantasía, una leyenda, pero es que es algo incierto. ¿Sí? Entonces, hermanos, por ahí, hermanos, le dijo el apóstol Pablo que las desechara, que más bien, dice, se ejercitara en la piedad. Aleluya. Entonces, hermanos, pues es algo, ¿verdad?, que le empieza a decir. Amén. Entonces, hermanos, y dice profanas, dice aquí en el primer capítulo, versículo que leímos, dice, desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces, las profanas y de viejas, dice así la escritura, entonces eran comentarios o eran cuentos, eran, como dice mi hermano Mario, ¿verdad?, que
profanaban o que ofendían a las cosas de Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, dice aquí, profana es que, pues es algo que ofende. Entonces, cuando hablamos de profanar o de profano, es algo o alguien que no respeta las cosas sagradas. Entonces, hermano, todas esas cosas tenían que quitarse. Quizás en algunas cosas, pues, el siervo de Dios, pues no estaba, ¿verdad?, en ese conocimiento, pero llega, ¿verdad?, el mensaje, la carta, y le dice que tiene que quitarse eso. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué es ejercitarse para la piedad? Pues para la piedad, hermano, es tener buena conciencia, tener buena conciencia. De acuerdo al diccionario, ¿verdad?, dice: tener buena conciencia, devoción, amor al prójimo, actos de amor. Amén. Pero muchas veces, hermanos, el Señor nos ha hablado aquí también a nosotros acerca de la piedad, ¿sí? Entonces, la piedad que Dios nos ha hablado a nosotros, pues es la lectura, es el testimonio, la prédica, el compartir el evangelio a los amigos, a los que nos rodean, ¿verdad? Y el ayuno y muchas otras cosas, ¿verdad?, que hemos entendido nosotros acerca de la piedad. Aleluya. Entonces, hermanos, es todo eso, tener una buena conciencia, tener una devoción. Amén. Entonces es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice: ejercítate en estas cosas, ¿sí? En la devoción, en la piedad, ejercítate. Amén. Entonces, hermanos, eso era algo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, pero que tenía que dárselo a la iglesia, porque él era un siervo de Dios, un pastor. Entonces, hermanos, los griegos usaban estas cosas, vuelvo a decir, acerca de los mitos y cuentos. Pero el apóstol Pablo dice, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo, hermanos? ¿Por qué le dice esto a Timoteo? El Espíritu Santo, hermanos, le había dicho a Pablo que algunos iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, ya se había infiltrado este asunto, ¿verdad?, de los mitos, de profanas, de cosas, ¿verdad?, de fábulas que no eran de acuerdo, ¿verdad?, al conocimiento o a la palabra de Dios. Pero no es que la palabra fábula, hermano, no esté, que hay que desecharlo. Es que hay fábulas que no son inspiradas o no están en la Biblia, ¿sí? Entonces hay cosas que el hombre ha inventado, ¿sí? Hay cosas que el hombre ha inventado y que no están relacionadas con la Biblia. Y lo que podemos entender también como fábula, hermanos, pero que está bien, es que, por ejemplo, cuando las plantas, los árboles, ¿verdad?, dijeron al olivo, ¿verdad?, que él reinara sobre ellos. Y el olivo dijo: no, yo cómo voy a dar de mi aceite, de mi esencia, ¿verdad?, para yo reinar sobre ustedes. Y fueron con el cedro, y después fueron con la zarza. Es una fábula, hermanos, pero que de acuerdo a la palabra de Dios está bien, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, no, pues que es una fábula incierta, que no es así, pero lo que pasa es que en ese tiempo, hermanos, había otras cosas que ya habían inventado. Entonces, lo que dijo el Espíritu Santo al apóstol Pablo, que esas cosas las deberían desechar. Entonces, aquellos griegos, porque eran griegos, hermanos, donde estaba el apóstol, el pastor Timoteo,
tantas cosas, tantas creencias. Y como les repito, tenían esa costumbre o ya habían abierto esa puerta y se habían filtrado en la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que saber, ¿verdad?, qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, dice, algunos iban a apostatar de la fe, esperando espíritus engañadores. Entonces, lo que el apóstol Pablo, hermano, es que era un modo de prevención, ¿verdad?, que tenía que evitarse eso, porque al entrar una cosa pequeña, hermanos, aunque sea pues chistoso o algo que no tiene significado, pero se tiene que cuidar, porque en este capítulo, hermanos, en este capítulo 4 de Primera de Timoteo, es donde habla el apóstol Pablo acerca de doctrinas de demonios, que algunos dicen van a escuchar. No quiero abarcar todo el capítulo, hermanos, pero me quiero centrar en estos dos versículos. Pero en el primer versículo del capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, lo que el apóstol Pablo le está diciendo es que deben de ejercitarse en la piedad, para que no venga esa falsa doctrina a los oídos de ustedes o a la mente de ustedes. Entonces, es por eso que hay una razón por qué el apóstol Pablo le está diciendo eso a Timoteo. ¿Sí, hermanos? Entonces, pero el punto, hermanos, son estos dos versículos. Ahora, entonces, hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da el mensaje a Timoteo. ¿Sí, hermanos? Y toma, por ejemplo, ¿verdad?, el deporte. Cuando ya le da el mensaje, le dice, ejercítate en la piedad. Sí, porque el ejercicio, ¿verdad?, del cuerpo, dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Entonces toma, por ejemplo, ¿verdad?, que la gente de allí era muy deportista, era muy atlético, era así de practicar, ¿verdad?, de ejercitarse, pero le da ese ejemplo al siervo de Dios, le da ese ejemplo, ¿verdad?, de cómo le hacen ellos, los griegos, cómo le hacía esa gente para ejercitarse, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo hacían, hermanos? Para sentirse bien, para agarrar fuerza, digamos, y le da este ejemplo, a Timoteo. Aleluya. Dice, entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da el mensaje a Timoteo y todo, por ejemplo, el deporte. Aleluya. Entonces, hermanos, le da el mensaje y cómo debe de ejercitarse, hermanos. Entonces, como le dije al principio, es un ejercicio, hermanos, de la lectura, hermanos. Aleluya. Cada vez que nosotros pues leemos, hermanos, debemos de considerar que estamos ejercitándonos. Amén. Cada vez que nosotros oramos, honramos a Dios, alabamos a Dios y bendecimos su nombre, hermanos. Pero es una forma de que nosotros nos estamos ejercitando también. Aleluya. Cuando nosotros compartimos el mensaje, la palabra de nuestro Dios, de hecho, hermano, no es difícil ejercitarse. ¿O será difícil, hermano, ejercitarse en la piedad? No. Es algo, pero pues quién sabe qué pasa, ¿verdad? Que pues según las estadísticas, pues pocos leemos, pocos oramos y pocos evangelizamos, poco. ¿Sí? Entonces, hermanos, es un ejercicio. Es lo que le está diciendo, ¿verdad? Ejercítate en la piedad. Entonces, hermanos, tenemos nosotros, hermanos, que ser esos atletas espirituales, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Nosotros, hermanos, en nuestro tiempo, ¿verdad?, como le estaba diciendo a Timoteo en ese tiempo, ahora nosotros, hermanos, para nosotros, ¿verdad?, decir, bueno, le habló a Timoteo, pero la palabra ahora me está hablando a mí. Aleluya. Tenemos que ser estos atletas espirituales en el sentido, hermano, de
de ejercitarse cada día, ¿verdad? En la piedad. Aleluya. Todos nosotros tenemos que ejercitarnos. Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos, sí? ¿Cuántos de nosotros, verdad? ¿Cuánto entrena un deportista, hermanos? Bueno, el ejercicio recomendado, bueno, a veces cuando estoy leyendo o me sale así una información, hace bien, hermano, un ejercicio de 30 minutos. 30 minutos que usted camine, o 30 minutos que usted haga esto o X movimiento, le va a ayudar mucho. Pero un profesional, alguien que se dedica ya al deporte, pues en tan solo una información son 5 horas diarias. Alguien que tiene que competir, que tiene que dar un resultado, pues son 5 horas. 5 horas. Entonces, hermanos, esto, hermanos, eso debe de ser también nuestra forma de vida, pero hablando espiritualmente, hermanos. Aleluya. Será quizás para nosotros muy complicado, pero no, hermanos. Es algo que vivieron los grandes hombres de Dios, algo que practicaron los siervos de Dios. Aleluya. Me recuerdo, ¿verdad? Cuando me decía el siervo de Dios, hermano Benjamín, dice, yo ayuno para gloria del Padre, le decía él, ayuno 3 veces por semana. Dice, y hasta ahorita yo no sé qué es un desaliento, qué es una tristeza. Dice, a mí me molesta que la gente diga que se siente triste. Dice, no, dice, mi Señor, Él es el culpable, Jesús es el culpable de que yo sea feliz. Así lo decía, hermano. Entonces, hermanos, pues yo digo que no es difícil. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo al siervo de Dios, Timoteo, ejercítate. Aleluya. Entonces, Timoteo pues era un hombre como usted, como yo. Amén. Con luchas y pruebas, con problemas, como sea. Pero era igual a nosotros. Y sin embargo, pues era un verdadero hijo en la fe, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de caer en un conformismo, hermano, de decir, ya no, pues ya fuimos al templo, pues ya, como decir, nos ha dicho el siervo de Dios, ¿verdad? Yo creo que a veces muchos de nosotros, como cuando ya trabajamos mucho y ya nos sofocamos, sudamos, hicimos tantas cosas y decimos, me merezco una coca. En ese sentido, bueno, decimos, bueno, pues, está bien, ¿no? Pero muchas de las veces nosotros cuando ya fuimos al templo, ya fuimos a la Santa Fe y como que ya ahora sí, ahora sí viene el descanso. Y caemos como en un conformismo, como un estancamiento, como que dije, no, ya hice mucho, yo creo que ahora sí ya nos toca ahorita hacer otras cosas. Pero no es así, hermanos, tiene que ser un ejercicio. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que ejercitarnos cada día. Entonces el apóstol Pablo pone como ejemplo el ejercicio, el atletismo que se hacía en aquellos tiempos. Para nosotros, ¿verdad? Ese ejercicio debe de ser meramente espiritual, en el sentido de la piedad, hermanos. Aleluya. Entonces, haciendo la piedad, hermanos, pues vamos a estar bien. Imagínense si un deportista se siente bien. Se ha visto, por ejemplo, que personas muy enfermas, personas, digamos, ya grandes, más o menos como yo, o más, cuando ya están muy enfermas, hubo una ocasión en que una señora le dijeron, váyase a su casa y descanse y a ver qué pasa. Casi le dijeron, pues hasta que se muera. La señora, ¿qué es lo que hizo? Pues hizo a un lado las medicinas que le dieron y se puso a hacer ejercicio. Sus pasitos pequeños, y después ya fue caminando más, y después ya levantaba pequeñas barras así.
y recobró vida, gracias a Dios. Entonces, hermano, hace un bien. ¿Cuánto no más hará bien, hermano, el ejercicio de la piedad? ¿Cuánto no más bien hará en nuestra vida, hermanos, ese ejercicio que el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cuánto no bien hará, hermanos? En el año del 94 y 98, no sé si el 98, había un jugador que se llamaba Romario. Hermano Samuel, usted debe saber. Se llamaba Romario este jugador. Y era tan popular, así como ahorita se nombran algunos jugadores, que en este tiempo, que yo la verdad digo, no sé, pero en ese tiempo era el más popular. Había otros jugadores, pero los brasileños ya ven que siempre destacan más, como que más llamativos. Y este jugador, hermanos, era un goleador, era la estrella del mundial. Y resulta que él, hermano, pues ya no entrenaba. Cuando quería, entrenaba, y cuando no. Nada más iba a los partidos. Aún en el mundial, eso se dijo. Bueno, pues en aquellos tiempos no había así internet como ahorita, hermano. En el año 94 no había así internet, pero teníamos una tele a blanco y negro. Y por ahí, hermanos, escuchábamos la poca información, pero se decía que así era él. Así era él. Decía, bueno, pues ya era goleador, era buen jugador y ya no entrenaba. ¿Será que habrá cristianos así, hermano? ¿Habremos cristianos así, hermano? El que dice que se siente ya en un nivel y pues como que dejan esa relación con Dios. Se deja esa relación con Dios. Eso está grave, hermanos. En el mundo quizás sea permitido, porque el mismo dice que había un arreglo entre directivos, dice, para que él no iba a ir a entrenar. Había un arreglo, pero aquí, hermanos, no hay arreglos. Aleluya. Bueno, el Señor no nos va a obligar a nosotros. El Señor nos va a obligar a nosotros. No, tienes que ejercitarte en la piedad. Y lo vas a hacer, ¿a dónde vas? No, el Señor no nos va a hacer. Pero, hermanos, es una bendición para nosotros. Es un medio que el Señor nos está dando para el fortalecimiento de nosotros. Aleluya. Y que su nombre santo sea glorificado, hermanos. Entonces, hermanos, no tenemos nosotros por qué caer en esa equivocación de decir, bueno, pues estoy en un nivel y el Señor me usa. Entonces, hermanos, no tenemos por qué. Y ahorita me acordé, hermanos, lo que pasó con este jugador. Ahorita yo creo que anda en la política este hombre. Pero para nosotros, hermanos, no hay así como que un receso de decir, bueno, pues ya vamos a... En otras iglesias yo recuerdo que, pues está bien, bueno. Pero decía, no, pues el pastor dice, se fue de vacaciones con su familia. Se fue de vacaciones con su familia, su esposa, se fueron 15 días. Decía el siervo de Dios, Darío Salas, dice, ¿por qué nunca sales de vacaciones? Dice, cuando yo preparo mis maletas, cuando yo ya me quiero ir, dice él, siento, dice, como que la voz de la gente necesitada, siento que me está hablando al oído, ¿a dónde vas? Mira la necesidad que hay. Y ya no se va. Entonces, hermanos, tenemos que vivir la piedad, el amor al prójimo, ¿sí? El tener devoción, aleluya, el estar enamorado de las cosas de Dios. No podemos nosotros ser indolentes, ser indiferentes ante la situación que sucede y que pasa. Tenemos que ejercitarnos en la piedad. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros nos duele, hermanos, la situación? ¿Verdad? Le comentaba a mi hermana Noemí, mi hermana Lucía, el día de la velada, que hubo un problema en mi trabajo. Y yo sinceramente digo, pues, me dolió mucho.
Y me duele, pero todo está en las manos de Dios, hermanos, aleluya. Entonces nosotros cuando escuchamos algo, hermano, no vamos en el sentido, no vamos a ir en ese sentido de escuchar y como un morbo, no debe de haber como ese morbo en nosotros, hermanos, nos debe de doler, aleluya, decir, Señor, ten misericordia de esta situación. Pero muchas de las veces nosotros acudimos y prestamos oído y estamos ahí como, ¿qué pasó? ¿Y qué más dijeron? A nosotros nos debe de doler. Tenemos que clamar al Señor, aleluya, que el Señor ponga solución en ese asunto. Pedir misericordia por las cosas. Aleluya, ejercítate la piedad, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hablando de ejercitarse, hermano, trae un beneficio, como le decía, en el cuerpo, hermano, pues trae la buena circulación de la sangre, fortalecimiento de los huesos, tendones, sistema digestivo se fortalece, etcétera, etcétera. Pero dice el apóstol Pablo, en la palabra de nuestro Dios, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que es malo, pero dice para poco es provechoso, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, con todo eso, ¿verdad? Lo bien que hace, pero con todo eso es sin provecho, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, es el ejercicio. Pero hermanos, hemos explicado un poquito acerca de la forma en que ellos vivían, en lo que creían, ¿sí? en la iglesia, de que los griegos creían en cuentos, en cosas, ¿verdad?, que no edificaban. Pero la pregunta para nosotros, hermanos, ¿habrá fábulas entre nosotros? ¿Habrá creencias entre nosotros, hermanos? Y que hoy el Señor nos diga, como le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Habrá entre nosotros esas cosas, hermano? Hoy en día, hermanos, el internet y los medios de comunicación se han encargado de malinformar a la humanidad, dando información falsa, como lo acabamos de decir, que los mitos y las fábulas que aquellos decían pues eran inciertas. Entonces, hermanos, si hay ahorita, en nuestro país o en nuestro medio, o en internet, que ahorita, ¿verdad?, se está diciendo muchas cosas. Unos dicen que ya es la tercera guerra mundial, otros dicen que viene no sé qué cosa, y algunos afirman que del arrebatamiento, sí creemos en el arrebatamiento, que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia y tantas cosas, hermanos. La otra vez escuchaba, ¿verdad?, a un predicador, y digo, me gustó mucho cómo predicaba y estaba ahí. Y así como muchos mensajes, por ejemplo, pues cuando iniciábamos el Evangelio, había un programa, un canal que se llama Enlace, y eso a mí como me gustaba. Y como veía yo cualquier prédica de ahí, digo, no, pues es algo sano, pero cuando ya el Señor, hermano, nos va hablando a nuestras vidas, pues nos vamos dando cuenta. Aleluya. Entonces, hermanos, ahorita hay tantas cosas en internet, pero les digo, hermano, que había un pastor, decía que predicaba muy bien un tema, y volví a ver y dije, voy a ver qué más dice, qué más videos hay, qué más mensaje hay que predique este hermano.
Y después me encontré, hermano, con otras cosas, herejías, ¿verdad? Que hablando de Judas y que Judas está en el cielo y bueno, tantas cosas, hermanos. Entonces, hermanos, pues hay muchas cosas, hermanos, que se está bombardeando y mucha gente en iglesia lo cree. Son relatos inciertos, son cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: ejercítate en la piedad, ejercítate en la palabra de Dios, ejercitémonos ahora para nosotros, ejercítate, para que no venga el tentador, no venga el engañador. Debemos estar preparados, aleluya. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado, aleluya, cada uno de nosotros. Pero también, hermanos, está la palabra, dice, desecha las fábulas y profanas y de viejas. Entonces, hermanos, cuando yo estoy leyendo esta palabra, ¿verdad? Es que la palabra profanar es tener, ¿verdad?, sin respeto a las cosas sagradas. Y dice aquí, y de viejas. Entonces, hermanos, también hay pensamientos personales equivocados. Sí, hermanos. O sea que pensamientos que vienen o ideas que vienen a la persona, pero que están equivocados. Un ejemplo, hermano, y eso también se tenía que desechar, y eso también se tiene que desechar, porque ¿cuál es, hermano, el pensamiento que profana o que ofende las cosas de Dios? El pensamiento equivocado, hermano, es cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que esta vez, o el pastor exageró, el pastor está exagerando en este mensaje, en esta palabra. O que los trabajos que se realizan, fíjense, hermano, en los comentarios, esos trabajos que se van a realizar están muy exagerados. Entonces, hermanos, estas cosas ofenden a las cosas de Dios, ofenden a la palabra de Dios. Entonces, pues, todo eso, hermanos, nosotros tenemos que desechar. Tenemos que desechar porque, hermanos, es algo que el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo que tiene que ser. O sea, no lo dijo de su propia cuenta el apóstol Pablo, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo, como leímos en el primer versículo del capítulo 4. Es ahí donde empieza a hablar y termina, hermano, este capítulo. Dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Sí, hermano? Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y de los que te oyeren. Vamos a darnos cuenta, hermano, cómo inicia, ¿sí, hermano?, y cómo termina. Entonces es un capítulo, hermano, donde da un panorama, ¿sí?, una clara explicación de cómo debe de ser el cristiano. Aleluya. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Aleluya. Porque eso es el tener, hermano, ese respeto a las cosas de Dios, y que a través de ello también, cuando nosotros evitemos malos comentarios, malos pensamientos, nos estamos nosotros ejercitando en la piedad. Aleluya. Entonces, hermanos, el ejercicio, hermano, que aprovecha es lo que Dios dice en su palabra. Amén. Es lo que Dios dice, no lo que nosotros pensemos, no lo que toda la sociedad de varones diga, lo que la vanguardia femenina diga. No es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Y sepas, hermano, que cuando nosotros practicamos la piedad, cuando nosotros obedecemos y tenemos temor de decir: no, Señor, tu palabra dice otra cosa, Señor,
Y lo que dice tu palabra es correcto. Cuando nosotros, hermano, meditamos y decimos con reverencia, analizamos, hermano, el Señor siempre nos va a respaldar. El Señor siempre nos va a guardar. No importa, hermano, lo que se revuelque, lo que se levante, el Señor lo va a respaldar y lo va a guardar. A usted y su familia. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Elí, hermano, estuvo en poco, ¿verdad? La situación de sus hijos. ¿Qué pasó, hermanos? Todos murieron. Se acabó esa familia, ese linaje. Todo. Dios honra a los que le honran. Aleluya. Y guarda los que guardan su palabra. Los que con reverencia, con respeto, con temor, cuidan y se ejercitan. Y yo puedo decir porque, bueno, en mis pocas experiencias, hermano, Dios ha sido bueno. Aleluya. Dios ha sido bueno. Y por eso me alegro en Él, me gozo en Él. Porque digo, Señor, pues, tú sabes las cosas, Señor. Tú sabes las cosas. Entonces para nosotros debe ser así, el amén. Amén, Señor. ¿Cómo va a ser? Lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Aleluya. No tenemos que andar haciendo, ser contrarios, de decir, pues, es que yo pienso esto. Es que mi idea es esta. Tenemos que tener cuidado de esos pensamientos y de lo que hablamos, hermanos. Aleluya. Porque eso, hermano, es una bendición para nosotros. Aleluya. Es una bendición para nosotros. Aleluya. ¿Cuántos quieren bendición, hermanos? ¿Cuántos quieren ser respaldados por Dios? Aleluya. Entonces nosotros, a ver, hijito, ¿qué estás hablando? Cálmate. ¿Sí? Cálmate porque esto Dios lo censura, Dios lo castiga. Aleluya. Entonces cuando a veces, por ejemplo, a veces mis hermanos, a veces como que se molestaban antes, que les decía, ¿sí? Le digo, es que yo tengo que ser un estorbo en tu vida, amigo. ¿Sí? Hermano, yo tengo que ser un estorbo y te tengo que decir. No tiene mucho que yo hablé con mi hermano, el que sigue de mí. Y digo, Señor, pues, tú sabes por qué mi padre se dirigió a mí, Señor, pues tú dame las palabras. Amén. Entonces, hermano, pues, nosotros no debemos ser, pues, esas personas que toleran. Y no, si sabes que está mal alguien, pues, en el nombre del Señor, hablar con la persona. Porque si no, ya te haces cómplice. ¿Sí? Te haces cómplice de él. Y nosotros tenemos que, primeramente, hermanos, informar lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Este ejercicio, hermanos, tiene beneficios espirituales, nos ayuda a discernir. Cuando nosotros, hermanos, nos ejercitamos en la piedad, hermano, viene, ¿verdad? El beneficio nos ayuda a discernir las cosas. Aleluya. No, diciendo, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién era este? ¿O quién es este que llegó? ¿O qué dijeron? No, hermanos, Dios nos dará la información, Dios nos dirá qué es lo que está pasando. Aleluya. Yo, bueno, digo, no lo hago para exaltar a mi esposa ni nada, pero ella a veces se molesta, que me dicen las cosas y le digo, ¿a poco? Sí. Dice, esta señora es así, así, así. Y sí, hermano, a veces, bueno, no a veces, siempre. Una vez mi esposa le dice a la hermana, tenga cuidado con su hija, cuide a su hija, no le permita que vaya a donde ella quiere y que no se junte con las amigas que tiene. Y la hermana, en una cosa de burla, de risa, dice, ay, hermana, usted dice, no la tomó en cuenta. Cuando su hija era pues como una ministra de la iglesia y después andaba en lugares de oscuridad. Entonces, hermanos, en
el discernimiento, nos ayudará a discernir, a resistir el maligno, hermanos, aleluya. Nos dará ese poder para nosotros resistir, aleluya, al maligno. Resistir pues al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo vamos a resistir, hermanos, si no practicamos la piedad? ¿Cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a pelear si nosotros no practicamos la piedad? Vivimos quizás un evangelio a nuestra comodidad, a nuestra forma y a nuestra manera. ¿Cómo vamos nosotros a hacer frente? Entonces, hermano, nos ayudará cuando nosotros practiquemos la piedad, nos hará resistir del maligno. Nos ayudará en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos de lucha, hermanos. Nos hará, hermanos, ser unos guerreros, unos hombres de Dios, aleluya. Y que no pase, hermanos, como los hijos de Seba, como decía el siervo de Dios el día domingo, ¿verdad? Que se presentaron. Os conjuro por el Dios de Pablo, que salga, que se vaya. Dice ya Pablo, y a Jesús conocemos, y ustedes quiénes son. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Nuestra vida es una vida espiritual, aleluya. El Señor Jesús nos ha rescatado para vivir en cosas espirituales, y la piedad son cosas espirituales, aleluya. Y que eso, hermano, va a provocar que nosotros podamos resistir, podamos soportar, podamos hacer frente, y que el Señor, hermano, nos respalde a nosotros, aleluya. Bendito sea su nombre. Un día, hermanos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Decía el hermano Benjamín, haz todo lo que quieras, vete a fiestas, no practiques la piedad, no lo hagas, vive cómodamente, pero un día, dice, vas a estar ante Cristo Jesús. Un día vas a estar, lo creas o no lo creas, un día vamos a estar ante la presencia de Cristo Jesús en el tribunal. Ahora, hermanos, pues es el tiempo, hermanos, ahora es el tiempo, hermanos, de decidir, hermanos, aleluya, si practicamos o no practicamos, si nos ejercitaremos o no nos ejercitaremos. Dice el apóstol Pablo, vean cómo se ejercitan los atletas. Así ejercítate. Ten una disciplina. Entonces, los atletas son disciplinados. ¿Sí? Tienen una hora y lo tienen que hacer. Tienen un entrenador. Nosotros, el Señor nos capacita a nosotros. Aleluya. Él quiere capacitarnos, Él quiere que nosotros nos ejercitemos. Él quiere darnos, quiere bendecirnos, hermanos. Pero hay una cosa que tenemos que hacer. Tenemos que ejercitarnos, aleluya. Es el ejercicio que aprovecha, hermanos. Aleluya. Es el ejercicio, hermano, que nos ayuda, ¿sí?, para este tiempo presente y para el tiempo futuro, hermanos. Aleluya. Así lo dice. Aleluya, porque dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa, dice, de esta vida, hoy, aleluya, de esta vida presente y de la venidera, aleluya. Entonces, hermano, yo no sé, cuando nosotros hacemos algo, decimos, esto me va a servir en la vida futura. Esto me va a ayudar, esto nos va a ayudar, ¿sí?
cuánto más nuestro, hermano. Esto nos va a ayudar, nos va a guardar a nosotros, aleluya. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del león. Pero el que habita, hermanos, dice así claramente, el que habita, el que está en una intimidad, el que está en una reverencia, el que está en una devoción, hermanos, aleluya. Qué fácil a veces decir el que habita el abrigo del Altísimo, pero es habitar, es estar como aquellos hombres de Dios, en la presencia, en la obediencia, hermanos. Si Dios ha hablado a su vida, hermanos, póngase de pie y venga al altar. Y díganle, Señor, hermanos, Señor, yo quiero ejercitarme en la piedad. Quiero ser guardado, Señor. Quiero vivir, Señor, bajo tu abrigo.